Incomex estamos comprometidos con fortalecer el cumplimiento normativo y la competitividad de las empresas en México. Para ello, organizamos eventos de capacitación tanto presenciales como en línea para que expertos nos expliquen modificaciones normativas, mejores prácticas y estrategias que permitan a las empresas mantenerse al día y destacar en un entorno competitivo. En 3 meses, hemos realizado 17 eventos con participación de 3,000 profesionales de las áreas de comercio exterior, finanzas y contabilidad, nómina y recursos humanos. Conferencias, webinars y sesiones informativas dirigidas tanto a empresas del sector IMEX, empresas nacionales de todos los rubros, despachos de servicios e instituciones educativas, abarcando las 32 entidades federativas de México y extendiéndose a ciudades de Estados Unidos. En el área de comercio exterior y aduanas, hemos abordado temas como auditorías preventivas, certificación IVA e IEPS, transición al complemento Carta Aporte 3.1, retos fiscales y de recaudación de la industria IMEX, gestión OEA y CITIPAT y control de activo fijo. En cuanto a gestión fiscal y financiera, nuestros eventos han cubierto el nuevo esquema de pagos provisionales de ISR e IVA, medios de defensa fiscal y acuerdos conclusivos, precios de transferencia, expectativas de crecimiento económico y atención al programa de vigilancia profunda. En el ámbito de cumplimiento patronal y administración de recursos humanos, hemos analizado la afiliación y obligaciones con el FONACOT, NOM 036, factores de riesgo ergonómico, reformas laborales de 2024 y estrategias de atracción de talento especializado. Estos resultados no serían posibles sin la colaboración de nuestros aliados estratégicos del sector privado y de las instituciones gubernamentales. A todos ellos les extendemos nuestro más profundo agradecimiento. Sea parte de esta comunidad, participe como asistente o como expositor experto. Contáctenos. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este webinar titulado Aspectos fiscales y contables a considerar en el cierre de fiscal de Safe Harbor, transmitido por la plataforma Zoom. Soy Alberto Serrano, asesor ejecutivo de Grupo Vitel, y es un placer estar aquí con ustedes. Antes de comenzar, quiero agradecer a Incomex y Lupa Industrial por la oportunidad de conducir este encuentro. También envío un saludo a quienes nos acompañan en la retransmisión a través del canal de YouTube de Incomex TV. Un agradecimiento muy especial a nuestros aliados Vitel y Grant Thornton por hacer posible esta transmisión. Como saben, para dar un poquito de contexto, la legislación mexicana permite a las empresas extranjeras operar una maquiladora sin necesidad de un establecimiento permanente en el país a través de los precios de transferencia. Pueden evitar esta sobrecarga tributaria y el Safe Harbor es la metodología perfecta o clave para cumplir con estos requisitos fiscales. Hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de un experto que nos compartirá su visión y recomendaciones sobre ese tema tan relevante. Damos una cálida bienvenida al contador público Rafael Rubí, socio director de Grant Thornton, Tijuana. Antes de entrar en materia, quiero aprovechar para hablarles brevemente de Lupa Industrial, una plataforma desarrollada por el Grupo Vitel que conecta a las empresas IMEX con proveedores de insumos que cumplen con las normativas fiscales y de seguridad social. Esta herramienta facilita la proveeduría inteligente y optimiza los procesos de compra. Si les parece bien, los invito a ver un breve video sobre Lupa Industrial. Adelante. En el dinámico mundo de la industria IMEX, la eficiencia en la adquisición de productos y servicios directos e indirectos es esencial. Presentamos Lupa Industrial, la plataforma que revoluciona tus interacciones comerciales conectando sin esfuerzo a clientes y proveedores en un entorno digital único. Para clientes, compra con seguridad y comodidad. ¿Buscas simplificar tus compras industriales? Con Lupa Industrial, encontrar proveedores de confianza y obtener cotizaciones es fácil y rápido. Publica tus requerimientos y recibe ofertas directamente desde la plataforma, agilizando el proceso de adquisición. Así, tienes la certeza de trabajar con proveedores certificados por Lupa Industrial, quienes obtienen un distintivo por su cumplimiento fiscal. Para proveedores, maximiza tu visibilidad y oportunidades. Haz crecer tu negocio llegando a clientes potenciales interesados en tus productos sin realizar grandes inversiones. Con Lupa Industrial, visualiza solicitudes de requerimientos y cotiza directamente desde la plataforma.
Tu perfil muestra información clave de tu empresa y productos, facilitando a los clientes explorar tu oferta. Además, nuestro sistema de calificación con estrellas fortalece tu reputación y genera confianza en los clientes. Descubre la compraventa industrial simplificada. Únete a Lupa Industrial. Muchas gracias al equipo de comunicación. Les recuerdo que en el chat pueden encontrar el enlace para solicitar más información sobre Lupa, ya sea como comprador o como proveedor. Ahora sí, entremos en materia con la exposición de nuestro experto invitado. Les recordamos que al final de la presentación se abrirá un espacio de preguntas y respuestas por la que pueden hacerlas llegar por medio del botón de Q&A de Zoom que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Dicho esto, cedemos la palabra a Rafael para que nos guíe a través del análisis de ese interesante tema. Adelante, Rafael, y bienvenido. Estás en mute, Rafael, si gustas prender la cámara y el sonido. Creo que no me deja. No me Ahorita, deja prender. ahorita ya estás transmitiendo, nada más pon la presentación en modo de presentación, ya se está viendo, y nada más tu cámara. Creo que la cámara me la apagaron, pero no la puedo prender. Me dice que no la puedo encender. Si gustas, ya está en modo de presentación la presentación. Perfecto. Ujú. Entonces, Pues sí, perfecto, ya entró. perfecto. Buenas tardes. Gracias por la invitación a Incomex. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes a través de la plataforma de Zoom y de ser parte de los facilitadores que tienen ustedes para atender importantes temas en el ámbito de comercio exterior, fiscal, y sobre todo tecnológicos. Y en ese aspecto, porque empieza a juntarse todo. Primero nos juntaron comercio exterior con impuestos y nos empiezan a juntar con el área de la tecnología de la información, lo cual es positivo. Y vamos a hablar incluso de temas tecnológicos dentro de los asuntos que hay que tomar en cuenta para el cierre fiscal y que muchas veces desaprovechamos esas herramientas tecnológicas que muchas de las cuales el equipo de Alberto ya ha desarrollado a lo largo de muchos años y que incluso ya utilizamos nosotros como parte de las herramientas del cumplimiento fiscal dentro de nuestra firma. Entonces, vamos a iniciar para hablar sobre algunas consideraciones contables, fiscales, para tomar en cuenta con motivo del cierre fiscal y que repercuten en el safe harbor, sobre todo en industrias como viene siendo la maquiladora, que como ustedes bien saben, son parte de grupos multinacionales, o tienen operaciones más bien en aquellas que son muy pequeñas, por lo menos con una contraparte en el extranjero, y lo cual hace que el cumplimiento y el cierre fiscal, tanto contable como en las cifras a reportar a la autoridad, hace que sea necesario empezar por aquí en septiembre, octubre, a medir cuestiones que tienen que ver con el cierre contable y que repercuten la determinación del safe harbor. La agenda que hoy vamos a tomar es platicarles un poquito por qué es importante para prepararse para el cierre contable y fiscal, algunas consideraciones que en mi opinión deben de tomar en cuenta de ya, que tiene que ver con el cierre fiscal, algunas consideraciones que se deben de tomar para efectos del safe harbor y tocar dos temas que de repente nos encontramos en el momento de cuando ya estamos elaborando la declaración anual, que tiene que ver con la capacidad instalada e inutilizada y lo que tiene que ver con actividades adicionales a maquila, que es muy común encontrar en empresas que durante muchos años han tributado en materia de precios de transferencia bajo la modalidad de safe harbor, y que de repente se pierde de vista ciertas obligaciones que hay que cumplir precisamente en esta regla, a falta de desconocimiento, lo cual es normal, pero es importante y lo vamos a tomar en cuenta para quien en su momento no haya tomado en cuenta estas consideraciones, lo pueda hacer de aquí en adelante. Y si surgen dudas, pues las platicaremos. ¿Por qué es importante empezar a trabajar un cierre contable y fiscal?
Les decía que la industria maquiladora en sí pertenece a grupos multinacionales. Tiene operaciones con partes relacionadas, muchas veces en las pequeñas es una sola parte relacionada en el extranjero, en otras trabajan con más de dos partes relacionadas, y aquí es algo importante que hay que cumplir, que para efectos financieros la industria maquiladora en su gran mayoría tiene que reportar en ciertas fechas, maneja ciertos programas contables, y para efectos de presentación y de reportes de sus casas matrices en el extranjero, ellos también tienen que cumplir con ciertas fechas de reportes financieros a través de los cuales hay que reportar información financiera a los inversionistas, en aquellas que cotizan en bolsa, o a final de cuentas, porque en el extranjero, a diferencia de lo que sucede en México, el cumplimiento fiscal no va conforme al año de calendario. Muchas veces en Estados Unidos, por ejemplo, pongo un ejemplo, una corporación puede decir que su ejercicio inicia en el mes de agosto y termina en el mes de julio del mes siguiente, y en función de eso tiene que armar sus cifras financieras para efectos de determinar sus impuestos en el extranjero. Entonces, ¿por qué es importante empezar a trabajar con un cierre contable? ¿Por qué? Para efectos de ir midiendo las fechas en las cuales su contraparte tiene que hacer los reportes financieros, y sobre todo porque hay que tomar en consideración que en algunos sistemas cerrados financieros ya no se permite mover cifras una vez que se cierra un mes o que cierra el ejercicio correspondiente. Entonces, el proceso o la finalidad de prepararnos para un cierre contable adecuado no es otra cosa más que utilizar nuestro personal disponible de manera eficiente, disminuir las cargas de trabajo a lo largo del año, que esto se repercute en un bienestar hacia los colaboradores, estar empatados y en coordinación y en empatía con los cierres relacionados con el corporativo, y tener que medir esas pequeñas ventanas que tiene la empresa para modificar cifras contables y financieras que por cuestiones de reporte, como les decía, ya no se pueden modificar en el futuro. Esto hará que las empresas tengan un tránsito más sutil, más terso y más adecuado en las cifras financieras que se presenten, y de repente no lleguemos a la solución de que, ¿sabes qué? Pues voy a llevar controles por fuera porque el corporativo ya no me permite mover cifras financieras que ya son de diciembre, y a final de cuentas lo que provoca el llevar estos controles por fuera es que la información financiera no vaya acorde con los cálculos fiscales. Esto va en consecuencia a generarles a ustedes, como miembros del Departamento de Finanzas de la industria maquiladora, que se trabaje de una manera más organizada, más armoniosa, y que no tengamos esos controles extraordinarios a los libros contables para reflejar las cifras financieras y que deben de ir empatía con las cifras fiscales. Es cierto, los cálculos fiscales nunca van a tener una empatía con las cifras financieras. Sin embargo, los cálculos fiscales parten de las cifras financieras. Entonces, si las cifras financieras ya muestran diferencias a los cálculos fiscales, esto da pie a que la propia autoridad, con la información que la propia compañía presenta a la autoridad fiscal, pueda determinar discrepancias, y desde ahí empezar una serie de revisiones o una serie de cuestiones que hay que aclarar y que hay que disminuir a la autoridad para que no nos pregunte por cosas que no nos debe de preguntar. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 2 años? Y que va aquí del por qué la necesidad de un cierre contable y fiscal armonioso. Vengo platicando de esta situación los últimos 2 años, y hasta la fecha pareciera que no se termina de entender por parte de las empresas. La autoridad ha tomado la decisión, y yo creo que es una buena decisión, de empezar la revisión, la fiscalización, ¿a través de qué? De lo que se puede conocer como Big Data,
uno le llaman inteligencia artificial. Hay quienes dicen, pues sabes que no es inteligencia artificial, son algoritmos. A final de cuentas, cierto, es el inicio de la inteligencia artificial, pero la autoridad ya está usando estas herramientas ¿para qué? Para empezar la fiscalización, y la fiscalización no la inicia la autoridad a partir de los correos que nos llegan a través de la información de que nos dicen, ¿sabes qué? Me pagaste tanto y tienes FDIs de tanto y las diferencias me las tienes que venir a quedar. En realidad no viene de ahí de parte de la fiscalización. La fiscalización viene a partir de algo que hacen ustedes desde hace 2 años antes de cada 17 de mes. ¿Y qué es esto? Entran al sistema de pagos electrónicos, de pagos provisionales, y qué es lo que se encuentran desde hace 2 años. Ya tienen colgadas ingresos, retenciones y todo lo demás. Y a partir de que la autoridad tiene esta información, a partir de la misma información que le proveen ustedes como contribuyentes. Entonces, esa es la necesidad del por qué tenemos que ir en armonía con las cifras financieras y las cifras fiscales. Tenemos que empatar a lo que la autoridad ya empezó hace más de 2 años, a utilizar las herramientas tecnológicas para hacer un proceso de fiscalización. Lo que viene hacia el futuro con el Safe Harbor viene con mucho más intensidad. ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales la autoridad ha limitado a una sola opción el cumplimiento en materia de precios de transferencias para las empresas maquiladoras no es de que no me gustan los APAs y no tengo información, no tengo la suficiente personal para resolver todos los APAs. Esa es una de las partes. Otra de las partes es que la información para fiscalizar el Safe Harbor, la autoridad ya la tiene. Tiene los pedimientos de importación temporal, tiene los pedimientos de exportación y tiene toda la información de comercio exterior para que en el futuro cercano, ya sea a un mediano plazo, que es como yo lo prevé, la autoridad va a tener todos los elementos para fiscalizar el Safe Harbor, que de momento me he encontrado en experiencia con muchas empresas maquiladoras, que sus asesores actuales o asesores pasados les dicen, ¿sabes qué? No te problemas, ajusta los papeles de trabajo del Safe Harbor, que en este momento la autoridad no tiene la capacidad para fiscalizarte. Eso es una gran mentira. La autoridad ahorita ya tiene toda la información fiscal para fiscalizar el Safe Harbor, y lo digo en experiencia personal. Hace aproximadamente 3 meses tuvimos que entrar a asesorar a un cliente nuestro que precisamente se encontraba en esta situación, de que sus asesores fiscales anteriores le dijeron que podía modificar, adecuar y manipular los papeles de trabajo de los activos fijos del extranjero, de los inventarios del extranjero, que a final de cuentas la autoridad no tenía la capacidad para fiscalizar esas partidas. ¡Oh, sorpresa! Con pedimentos de importación temporal, le fiscaron diferencias millonarias en la determinación de Safe Harbor de los últimos 5 años. En ingresos acumulables, vamos a empezar a hablar de lo que hay que considerar con las partidas que yo considero importante y que en experiencia ustedes como miembros de las áreas de finanzas y de las áreas de cumplimiento fiscal de las empresas deben de tomar en cuenta. Aquí les preguntaría a ustedes, cuando han entrado a la precarga de la declaración anual y en ingresos acumulables, les puedo asegurar que más del 90% de los que están aquí conectados se han encontrado con la sorpresa de que los ingresos acumulables precargados en declaración anual son muy distintos a los declarados en los pagos provisionales por una simple y sencilla razón: los CFDI. ¿Qué es lo que ocurre con los CFDIs? Sobre todo en empresas de la industria maquiladora, que muchas veces emitimos o emiten más bien las facturaciones de ingresos por maquila, y muchas veces hay un desfase en las fechas.
En otras ocasiones, se emiten de manera incorrecta los ingresos complementarios para cumplir con los ajustes en materia de precios de transferencia o los ajustes relacionados con el safe harbor. Primera tarea que tienen que hacer y ya deberían de estar haciendo ahorita es hacer la descarga y la conciliación de los ingresos por servicios de maquila que ya tienen la actualidad y tienen ustedes. ¿Para qué? Para que empiecen a ajustar lo que tengan que ajustar en materia de CFDIs, cancelar los que se tengan que cancelar, corregir los que se tengan que corregir. ¿Para qué? Para que cuando se revise la precarga de la declaración anual ya nos encontremos con esas sorpresas o por lo menos disminuir a lo mínimo esas diferencias que pueden estar dentro de la precarga. Esto es algo muy sencillo. Es una conciliación tan sencilla que incluso aquí se las voy a presentar. Me imagino que les van a hacer llegar el material y aquí la van a poder importar. Esto es algo que nosotros utilizamos dentro de nuestra firma para hacer una conciliación. No es otra cosa más que una firma de más, menos, y es la manera en cómo se puede llegar a la conciliación de los ingresos con base a los FDIs. Recomendación: no se confíen en el simple hecho de que, mira, yo tengo controlados todos los FDIs. Más adelante les voy a hablar por qué es importante no nomás estar confiados en el hecho de que dice, pues yo nomás hice dos FDIs y traigo uno extra que corresponde al ejercicio anterior. Muchas veces no es por eso las diferencias. Otra de las cuestiones que tenemos que ver como parte del cierre contable y fiscal es la amortización de seguros. Es importante considerar que para efectos fiscales, lo que es deducible son los seguros pagados en el ejercicio. Por el tipo de gasto que esto representa y para efectos de cumplir con normas de información financiera, los seguros se van amortizando conforme a mes. ¿Por qué? Porque eso es lo que marca la norma financiera y eso está bien. Eso es correcto porque una cosa es la contabilidad y otra cosa es el cumplimiento fiscal. Entonces, lo primero que hay que hacer es la conciliación de los seguros pagados por anticipado. Otra de las cuestiones que hay que revisar en pagos anticipados es aquellos pagos que están pendientes por obtener de CFDI y que ahí los traen desde enero como pagos anticipados y no hubo alguien que le diera seguimiento a un pago anticipado o a final de cuentas nunca fue un pago anticipado. Entonces, hay que hacer esa conciliación de los pagos anticipados. ¿Para qué? Para hacer la cancelación de esas cuentas y enviar a gasto y enviar a deducción lo que corresponda. Otra de las cosas que también nos encontramos en pagos anticipados es que muchas veces hay cantidades que vienen desde ejercicios anteriores y no se cancelan y no se depuran. Otra de lo que tenemos que aprovechar conforme al cierre fiscal es depurar todo ese tipo de cuentas a efectos de ¿qué? De que la información financiera represente realmente la información de la compañía. En los pasivos hay muchas cosas por hacer. Para empezar, todo lo que tiene que ver con provisiones. Como parte de una operación normal de una empresa, cualquiera, incluyendo las maquiladoras, es normal que se hagan la provisión de gastos, nóminas, de servicios, incluso de contribuciones de seguridad social de Infonavit. Y es el momento de empezar a ir depurando ese tipo de cuentas. ¿Qué es lo que debe traer nuestras cuentas de nóminas por pagar? INS por pagar, Infonavit por pagar, Fonacot por pagar. Lo que efectivamente se debe de la última semana. Si traemos más provisiones en estas cuentas que les acabo de mencionar, significa que hemos traído una provisión que está de más, que están mal calculadas y que es el momento de ajustar. ¿Para qué? Para que la provisión refleje lo que realmente se debe. ¿Qué es lo que sucede con estas cuentas si no refrescan lo que realmente se debe? Para todos los efectos, juegan para efectos del ajuste anual por inflación.
Y por consecuencia, al juzgar para el ajuste anual por inflación, pues me va a dar un interés acumulable mucho mayor al que me corresponde. Lo mismo sucede con las provisiones que son para proveedores, acreedores, préstamos, cuentas intercompañía, que es el momento de empezar a revisar para qué, para que se tenga que ajustar lo que se tenga que ajustar, de manera de disminuir el impacto de estas cuentas en el ajuste anual por inflación. Otra de las cuestiones que hay que tomar en cuenta y que hay que revisar es los pagos pendientes a personas físicas, sociedades civiles y aquellos que están sujetos a la acumulación cuando se da el pago. Es importante saber que si al 31 de diciembre existen cuentas por pagar, alguna de estas que mencioné son consideradas no deducibles y en cambio si van a tener que necesariamente formar parte del ajuste anual por inflación. Otra de las cuestiones que está tomando mucha relevancia por parte de la autoridad en revisiones son las transacciones realizadas con extranjeros. Muchas veces tenemos operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero que no necesariamente amparan la operación de maquila. Muchas veces hay cuestiones que tienen que ver de servicios, compra de materiales, compra de bienes, que se dan en el extranjero. Y partimos del hecho de que decimos, sabes que como es del extranjero, pues con la hojita que él me mande, en el caso de los servicios o en el caso de ciertas circunstancias, va a ser suficiente para que yo pueda hacer la deducción. Eso es un error, la autoridad ya está revisando este tipo de cuestiones y hay que recordar que conforme la regla 2, miscelánea 2.7.1.14, los comprobantes de residentes en el extranjero deben de cumplir con los requisitos que establece dicha regla, que no es otra cosa que tengan todos los requisitos de un CFDI normalito mexicano, pero para efectos de lo que te van a mandar el extranjero. Sé que es complicado hacerlo esto, pero es importante de ver la manera de cómo complementar esta información en estos comprobantes para que no vayan a ser cuestionados por parte de la autoridad. Otra de las razones que ha tomado relevancia los últimos 3 años es la materialidad de transacciones relevantes. Es importante que todas aquellas transacciones que tengan ustedes como empresa estén sustentadas y tengan el fundamento y la sostenibilidad de decir, ¿sabes qué? Hay una razón de negocios del porqué de esta operación. La autoridad se va sobre las partidas más importantes, ellos hacen cruces de todo tipo, puede tratarse de cualquier operación que tengan, incluso de honorarios que pagan a empresas prestadoras de servicios, donde la autoridad ahora ya te pregunta, incluso quienes solicitan mes con mes las devoluciones de saldos a favor de IVA, van a llegar a ver que te piden contratos, te piden la razón del por qué contrataste a esa persona y de si hiciste una comparación con otro proveedor en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que ellos están buscando es la razonabilidad de la operación y sobre todo en aquellas partidas que le representan un monto importante. Digo, ellos no tienen la manera de hacer un comparativo, pero dicen, si traes $1,000,000 pagados a servicios a una persona física que arregla aires acondicionados, entonces lo que la autoridad dice, pues sabes que se me hace raro que hay $1,000,000 pagados a una persona que arregla aires acondicionados, entonces lo único que hay que tener es el sustento y que van desde contratos, propuestas, órdenes de compra y todo lo demás. Esto está tomando mucha relevancia y ya no es suficiente con el simple hecho de responder y decir, mira, es que es con el que siempre he trabajado, o esta es la persona que me recomendaron, o este fue el que elegimos. Tiene que haber un sustento y un fundamento y sobre todo un soporte de este tipo de operaciones que la autoridad considera relevantes. Que ustedes como integrantes de los departamentos de finanzas deben traducirlo a todas las operaciones que tienen con sus proveedores, que tiene que haber una orden de compra, tiene que haber en su momento un contrato y tienen que tenerlo como parte de los expedientes de cada uno de ellos. Nóminas.
lo mismo les pregunto desde pagos provisionales. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes mes con los CFDI? Es más, si hay una sola persona dentro del público que me dice que lo de ICR de sueldos que se le presenta en sus provisionales es lo que trae con lo que realmente adeuda mes con mes, lo voy a invitar a comer. Les aseguro que no. El tema de nóminas está tomando para ustedes en un dolor de cabeza. Estoy seguro que no hay uno de los que están aquí presentes que no ha recibido el correo de diferencias de los CFDIs de nóminas. Mira, Alberto hace muchos años desarrolló una herramienta conciliadora. No les estoy diciendo que compren la de él, pero por lo menos analícenla, ¿no? Pero a final de cuentas lo que ustedes tienen que hacer es hacer el uso de las herramientas tecnológicas para hacer la conciliación de los pagos de nóminas y de PTU. Hay que descargar mes con mes el visor del SAT y hacer la conciliación de manera a través, ya sea de manera manual si ustedes así lo quieren, o bien a través de estas herramientas tecnológicas. Aún y cuando el visor del SAT y el conciliador que ustedes utilicen para validar y hacer la conciliación de los FDIs de nóminas, esto no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque seguimos con el hecho de que seguimos timbrando CFDIs sin fijarnos en los pequeños detalles que tienen que ver con otra cosa que vamos a hablar más adelante y que abarca a todos los CFDIs. ¿Y cuándo nos damos cuenta de estos errores que emitimos en el timbrado de los FDIs? Hasta el momento que nos llegan estos correos de diferencias por partes de la autoridad. ¿Qué es lo que debemos de revisar en los FDIs de nóminas en la conciliación? Y por lo cual les decía que no es suficiente. Y por esa es la razón de que nunca nos da lo que dice el SAT con lo que nosotros tenemos. No estoy dando por hecho que lo que la autoridad trae sea lo correcto. Lo que la autoridad trae es porque ustedes así enviaron esa información. Entonces, ¿qué es importante revisar en los FDIs que estén correctos? Fechas de pago, periodos de pago, periodos de timbrado, CFDIs cancelados o aquellos que se emitieron de manera doble. ¿Qué hay que hacer? Hay que cancelar los que se tengan que cancelar, hay que corregir las fechas de pago que se tengan que corregir y hay que corregir los periodos de pago que se tienen que corregir. Desafortunadamente, la autoridad sigue viendo en la necesidad de que la contabilidad tiene que ser una contabilidad fiscal y no lo que es la contabilidad. La contabilidad debe de reflejar información financiera. Pero también nosotros como contribuyentes seguimos haciendo cuestiones que son a lo que veníamos haciendo durante muchos años. Mira, yo no voy a batallar y voy a timbrar hoy, 30 de septiembre, la nómina que voy a pagar el día 2 de octubre porque no me va a dar tiempo de acuerdo a mis actividades y porque de acuerdo a mis actividades de cierre yo siempre lo he hecho así. Error. ¿Por qué? Porque si tú timbras la nómina el día 30 de septiembre, lo que la autoridad va a decir, pues mira, ya la pagaste y entonces ya me la debes. Entonces tiene que haber una revisión de las cuestiones que estoy hablando aquí, de las fechas de pago y de las fechas del timbrado. Se tiene que timbrar cuando se paga y se tiene que poner como fecha de pago la fecha en que se paga. Ya hay ciertas partidas que la autoridad nos está precargando en la declaración anual. Este tipo de partidas que ya nos está cargando la autoridad en la declaración anual y que tienen que ver también con CFDIs, tenemos que hacer una conciliación de estas partidas. Porque ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos años con muchos de los contribuyentes que terminan ajustando las deducciones en el renglón donde se permite otras deducciones y al final de cuentas dicen, ya me da el total de deducciones y ya con esto puedo presentar mi declaración anual? De cierta manera está bien por efecto de cumplimiento, pero a final de cuentas tenemos que empezar a hacer
lo que es correcto, lo que es el deber ser, que es una conciliación de los FDIs conforme a lo que estamos haciendo y conforme a lo que cada compañía corresponde. Entonces, es necesario que tengan una comunicación constante con su equipo de finanzas, que quien recibe los FDIs y lo revisa sea una persona que tiene la capacidad técnica, tanto en la parte de conocimiento de la legislación fiscal como en la parte del conocimiento contable, que pueda determinar cuestiones como si el CFDI realmente cumple con todos los requisitos. Y cuando me refiero a que cumple con todos los requisitos, que trae la tabla correcta, que trae la fecha correcta, que trae el uso del comprobante de manera correcta. ¿Por qué hablo de que traigan de manera correcta el uso del CFDI? ¿Qué pasa con los CFDIs que corresponden a los activos fijos? Si les ponemos gastos en general, nos lo va a mandar a gastos. Pero en realidad tiene que relacionarse a que se trata de inversiones. Entonces, ¿quién está mal? ¿Está mal el SAT o estamos mal nosotros? Pues estamos mal nosotros. ¿Por qué? Porque desde que llega el CFDI, con el simple hecho de que llegue el CFDI y lo vemos que las cantidades coinciden, que el IVA coincide, pues por consiguiente, pues esto ya está correcto. Esa es la razón por la cual les digo que ya no se pueden hacer ese tipo de actividades dentro de la empresa. Ya no pueden poner a cualquier persona a revisar este tipo de cuestiones. Tiene que ser una persona que tiene el conocimiento técnico, tanto del área fiscal como del área contable, para que pueda hacer una revisión completa del CFDI. Ahorita estamos viendo los inicios de la precarga de la declaración anual. El objetivo del SAT hacia el futuro, y que sí lo va a hacer, es que tú abras tu declaración anual y lo que te dice ahí de impuesto a pagar, simple y sencillamente tú le des enviar declaración. Ya sucede con, en menor medida con las declaraciones de las personas físicas de ciertos capítulos, sueldos y salarios, asimilados, honorarios. ¿Por qué? Porque pues apenas están empezando ellos a hacer, pero no significa que no tengan la capacidad para hacer todo lo demás. ¿Qué es lo que les hace falta? La parte de las inversiones, es cierto, pero a final de cuentas, el grosso de la información financiera y que lo que corresponde a las deducciones fiscales, ellos van a tener la capacidad para decir, ¿sabes qué? De honorarios, tú nomás tienes tanto, de adquisición de mercancías, tú nomás tienes tanto, de sueldos y salarios, pues ya lo marcan de cajón, y en cuestiones de otros tipos de rubros de gastos, van a tener la capacidad para hacerlo. Entonces, es importante que le den la importancia a la revisión de los FDIs, así como la emisión de los FDIs. Ya no se puede estar dejando pasar este tipo de cuestiones porque va a llegar un momento, y lo han visto en la evolución de la declaración anual, que cada vez es menos posible modificar ciertas circunstancias o ciertos rubros de la declaración anual. Uno de los que me tocó ver en la declaración anual del último ejercicio era la cuestión de sueldos, cuando la autoridad determinaba que no habías pagado por moroso las retenciones correspondientes al mes de diciembre, lo que la autoridad simple y sencillamente dijo, mira, pues no me has pagado, pues no te lo dejo deducir, y ellos en automáticamente reducían las deducciones por sueldos y salarios correspondientes a los FDIs de la nómina de todo diciembre. ¿Por qué? Porque la autoridad decía, pues no me has pagado la retención, por consiguiente, esto no es deducible. Aquí era lo que les comentaba, que es importante que le tengan la revisión, que tienen que ver con la clave y uso de cada CFDI, así como lo que tiene que ver con aquello, con la forma de pago. Hay que revisar las formas de pago, el PPD, el PUE y todo lo demás. Todo eso debe ir conforme realmente fue la operación. Si fue pago diferido o pago en plazos, esa debe ser la clave que tiene que tener el CFDI. Si fue pago en una sola exhibición, esa debe ser la clave que debe traer el CFDI. Se tiene que revisar esto y se tiene que corregir como debe de ser,
para que el CFDI tenga la información que realmente corresponda. ¿Por qué? Porque esto nos va a afectar en la precarga de la declaración anual. Esta era parte de lo que les comentaba de las claves. Que la autoridad lo que tiene todos los elementos para, en función de lo que tiene cada una de las claves de los CFDIs, determinar si es un gasto, si es una inversión o de lo que se trata cada CFDI. Disculpen, estaba ladrando mi perrito. Y para efectos de IVA es importante que las formas de pago sea lo que realmente corresponda, porque en función de eso es lo que la autoridad ahorita está utilizando para determinar si la devolución de un IVA de cierto proveedor procede o no procede. Servicios especializados. Algo que es importante y empieza a tomar relevancia. Y ahorita lo quise tomar a colación porque he estado revisando las últimas semanas un tema que es muy importante, sobre todo temas que tienen que ver con seguridad social. El famoso REPSO. Es importante que ustedes tengan todo el cumplimiento, todos los expedientes, todos los documentos necesarios para comprobar que los servicios especializados cumplen con reglas que tienen que ver con REPSO. Y esto va desde que tienen que tener los CFDIs de nómina, el comprobante de los CFDIs de nómina de los trabajadores que realizó estos tipos de contribuyentes, así como el pago de las retenciones, así como que se cercioraron de que estas empresas están cumpliendo con las contribuciones de seguridad social. Este es un tema que va a tomar relevancia tanto en la parte de seguridad social como en la parte fiscal. Ya hay revisiones por parte de la autoridad coordinadas, Seguro Social, Secretaría del Trabajo, en temas de cumplimiento del REPS. Precarga de la declaración anual. Ya con esto vamos a finalizar la parte fiscal y financiera de las cuestiones que yo tenía que platicar con ustedes y que considero que deben de tomar en cuenta para el cierre contable y fiscal. Es la precarga de la declaración anual. La precarga de la declaración anual no es más que una información de lo que ustedes tienen. Entonces, para que la precarga de la declaración anual refleje lo más posible la realidad de lo que realmente corresponda, hay que empezar a trabajar en todos y cada uno de los temas que les comenté a ustedes. Ingresos, gastos, deducciones, CFDIs y todo lo demás, porque es la única manera que la precarga se va a acercar lo más cercano a la realidad de la información financiera y de lo que ustedes tienen con la información financiera para trabajar en la declaración anual. Entonces, es importante que se empiece a trabajar en esas actividades. Estamos a 3 meses del cierre, 3 meses y 2 semanas del cierre del ejercicio, y es importante que se empiecen a hacer las conciliaciones correspondientes. ¿Para qué? Para que la precarga de la declaración anual refleje más la realidad de la empresa y no se lleven sorpresas en cuestiones de lo que se les colocó como ingresos, se les colocó como deducciones y se les colocó como deducciones de sueldos y salarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto refleje lo que ya venimos comentando? En el caso de los provisionales, es importante que ustedes saquen, y lo pueden hacer, como una especie de estatus de cada una de las declaraciones de sus pagos provisionales. Los pagos provisionales deben de estar con el estatus de presentada y pagada, a efectos de que la información de ese pago provisional realmente refleje lo que corresponde a la declaración, a la declaración anual. Entonces, desde ahí es donde empezamos a trabajar. Hay que revisar que los pagos provisionales estén con el estatus. Ahorita continuamos, un pequeño problema técnico, pero ahorita regresamos sin problema a la
a la presentación. Esta me gustó. Disculpen. Muy bien, no te apures, no te apures. Es importante que empecemos a trabajar. Yo creo que platicamos ahorita de cuestiones que tienen que ver con cuestiones contables y fiscales y se podrán dar cuenta de cómo ha sido la evolución de los últimos ejercicios. Estamos en un punto en el cual, ¿de qué estamos dependiendo? De nuestra propia información. Ahora sí diría un dicho, estamos siendo víctimas de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la autoridad está utilizando la información que nosotros mismos les hemos previsto y a final de cuentas nosotros mismos tenemos que empezar a trabajar para que esta información refleje realmente la realidad contable y financiera y fiscal de la propia empresa. Entonces, todo parte de algo que inició hace más o menos 10 años, 15 años, que llegó y que nos lo presentaron como factura electrónica. Después la evolución hubo a CFDI, luego CFDI 2.0, luego CFDI 3.0, a CFDI 4.0. Entonces, la autoridad evolucionaba en esta parte tecnológica, pero nosotros no hemos aprovechado la parte tecnológica y sobre todo no hemos aprovechado que nosotros tenemos la capacidad de avanzar más en la parte tecnológica que lo puede hacer la autoridad. Porque créanme, este gobierno actual, si no ha invertido demasiado en las cuestiones tecnológicas, en realidad ha utilizado lo que ya tiene y en cambio nosotros sí hemos adquirido herramientas tecnológicas. ¿Para qué? Para hacer la vida más fácil para nosotros en la cuestión de la emisión de CFDIs, pero ¿cuál ha sido el error de la mayor parte de las empresas que han adquirido estas herramientas tecnológicas y que de repente dicen, es que este ya no me sirve, mejor voy a comprar otro? Es que seguimos dándole la instrucción para utilizar esas herramientas tecnológicas a las personas que realmente no tienen el conocimiento técnico, ni el conocimiento contable, ni el conocimiento fiscal. ¿Para qué? Para que esas herramientas tecnológicas tengan un provecho para efectos de eficientar los tiempos, que ese es el propósito de las herramientas tecnológicas, eficientar el flujo de la información, porque a final de cuentas seguimos dejándole este tipo de tareas a las personas que decimos, mira, pues esa es la persona que tiene menos chamba o esa es la persona que acaba de entrar, pero realmente no tiene la capacidad para hacer el uso de estas herramientas tecnológicas. Ahora sí vamos a entrar a la parte importante que es relacionado con el Safe Harbor. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para comentarles sobre el Safe Harbor. Como ustedes saben, el cumplimiento fiscal en materia de precios de transferencias para la industria maquiladora hasta hace algunos años eran dos opciones. Era una opción de ley, que era la realización del Safe Harbor, y después era una opción prevista en una regla miscelánea, que era la solicitud de un acuerdo anticipado de precios de transferencia, que no es otra cosa más que un acto. La autoridad fiscal, el gobierno, dijo, ¿sabes qué? Esta opción no me conviene, me está generando muchos problemas. ¿Por qué? Porque estoy teniendo resistencias por parte de los contribuyentes con los métodos que yo estoy utilizando y que yo me puse de acuerdo con la IRS en Estados Unidos. Y a final de cuentas, mira, para cerrar la pinza, mejor voy a dejar una sola opción y voy a dejar solamente el Safe Harbor. Aquí hay quienes aprovecharon la ventana del 2019 para solicitar un APA por 4 años más, algunos por 5 años más, pero en realidad esta obligación o esta única opción está vigente desde 2019. Entonces, el Safe Harbor, de cierta manera, es bondadoso. Sí, bondadoso, ¿por qué? Porque se calcula conforme información que cuenta la propia empresa. Es una herramienta que no necesariamente es cara, siempre y cuando la información esté depurada, pero a final de cuentas es la única opción que existe en el presente y que yo preveo que vaya a haber hacia el futuro. Hay quienes tienen la esperanza de que el nuevo gobierno que va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum restablezca alguna opción diferente al Safe Harbor. Yo no lo veo así. No por lo menos para 2025, y dudo que lo vaya a presentar hacia el futuro. Yo creo que la autoridad y el gobierno mexicano está previendo algo que ya ha sido necesario en los últimos años, que es la evolución de la industria maquiladora como tal. Creo que lo que trae Claudia Sheinbaum y su equipo económico en mente
es una evolución de la industria maquiladora a que se convierta en lo que realmente es. Es una industria manufacturera nacional de exportación, es cierto, con ciertos beneficios aduaneros a través del decreto IMEX, y que yo creo que esa es la parte que de momento muchas empresas están en un stand-by, pensando y con la esperanza de que la opción APA o alguna otra opción va a llegar para complementar lo que algo no les gusta, que es el safe harbor. Sé que el safe harbor en algunos casos puede ser excesivo por el tipo de operación que realizan, por el tipo de tamaño de la empresa y más porque ven funciones a cuestiones que tienen que ver con activos fijos, que muchas veces son caros, cuestiones de inventarios que muchas veces por el tipo de operación que se hace son inventarios caros, y eso hace que, por ejemplo, alguien que maneja inventarios costosos y aún y cuando la operación sea pequeña, eso hace que el safe harbor sea mucho mayor de lo que realmente corresponde a la operación de maquila y de lo que pudiera tener esa maquiladora en márgenes de utilidad. Pero a final de cuentas son de los defectos de la opción, y yo creo que empresas como que se encuentran en esa situación tienen que empezar a analizar o ya debieron haber empezado a analizar las opciones que tienen para salirse del régimen de maquiladora. En el caso de los inventarios, ¿qué hay que analizar con motivo del cierre y qué hay que tomar en cuenta con motivo de la declaración anual? Que debe andarse conforme método implementado por el país de residente en el país al momento de ser importados de manera temporal en el país, que estén conforme a principios de contabilidad del país, que en este caso les pongo, por ejemplo, US GAAP, pero es conforme a los principios de contabilidad internacionales, conforme a las normas de información internacionales. Y aquí es algo muy importante y que de repente me he encontrado yo con errores en determinaciones de safe harbor. Solamente se consideran los inventarios de materia prima. Aquí no entran los productos ni semiterminados o terminados. Es únicamente los inventarios de materia prima lo que se debe tomar y que debe formar parte de la base de safe harbor. Los inventarios tienen que ser, el promedio de inventarios tiene que ser en dólares y el promedio tiene que ser evaluado al último mes de cada uno de los meses conforme al diario oficial de la Federación. Aquí en inventarios es importante lo que les decía, es importante identificar que solamente es materia prima y que los productos semiterminados y los productos terminados no forman parte de los promedios de inventarios, que los promedios son en dólares y la conversión se realiza a tipo de cambio. Entonces, es importante que tengan identificadas estas situaciones. ¿Por qué? Porque son de los errores que de repente son muy comunes a la hora de determinar el safe harbor. Los activos fijos de residente en el extranjero, aquí es muy fácil. Son los activos fijos que se encuentran importados de manera temporal, que forman parte del proceso de maquila, que el monto original de la inversión, y aquí es algo importante que ustedes deben de revisar, porque de repente de los errores que se cometen es que toman los valores de los pedimentos de importación y hacen la conversión y hacen unos papeles de trabajo larguísimos, o de repente el área de comercio exterior y de aduanas les hacen llegar a ustedes listados de los sistemas de control de comercio exterior que tienen, larguísimos, y aquí es importante que hay que identificar lo que realmente debe ser. Debe de ser maquinaria y equipo que intervengan en el proceso de maquila. No forman parte ni los moldes, ni los dados, ni los troqueles, ni nada de eso. Forman parte de la maquinaria y equipo que forman parte de los activos fijos para determinar el safe harbor. Y algo que es importante que también deben de tomar en cuenta, que es el saldo en libros americanos. A quienes ustedes le tienen que pedir los saldos de estos valores es a su contraparte, no hace el de aduanas. El de aduanas les va a mandar lo que dice el pedimento de importación temporal. Y muchas veces, o más bien en todas las ocasiones, ese pedimento de importación temporal no refleja el saldo en libros del residente en el extranjero. Entonces, es importante que revisen este tema en particular en el caso de los activos fijos, y en aquellos activos fijos
cuya depreciación ya terminó, pero siguen siendo utilizados en el proceso de maquila, por lo menos deben de tomar en cuenta como monto original de la inversión el 10% del valor de adquisición. En los activos fijos residentes en el extranjero, entonces, ¿qué es lo que debemos de tomar? Los valores de los inventarios, es materia prima, y en el caso de la maquinaria y equipo, tiene que ser el saldo en libros. Estos valores deben de estar a disposición de la autoridad y deben de formar parte de la información que se presenta a través de la declaración de IEMSE. Y en caso necesario, pues la autoridad los va a requerir y hay que presentar la información correspondiente, ¿no? Hasta ahora la autoridad no ha requerido información adicional con respecto al cumplimiento del Safe Harbor. La DIEM se ha cumplido el hecho de ser una declaración para efectos de maquiladoras y a final de cuentas ha sido suficiente cuando guarda concordancia con la información que se presenta con declaración anual, la información de la DIEMSE y el resultado del Safe Harbor. ¿Qué es lo que pasa? Y que era una de las cosas que yo sé que muchos de ustedes llegaron y están en este curso para ver esta situación. Aquellos activos que son utilizados parcialmente o no son utilizados. En el caso de aquellos activos fijos que son parcialmente utilizados, dentro del proceso de maquila hay un procedimiento específico en una regla miscelánea que es la 3.20.5, en donde dices, le tienes que informar a la autoridad que ese activo fijo que corresponde al residente en el extranjero, pero que se utiliza de manera parcial en el proceso de maquila, lo vas a determinar o lo vas a considerar de manera parcial o de manera proporcional en la base del Safe Harbor. La ficha de trámite es la ficha de trámite 85 del ICR y que la podrán encontrar en el anexo 1A de la resolución miscelánea, que no es otra cosa más que un escrito libre. La ficha de trámite se presenta a través de la Administración General de Grandes Contribuyentes en la Ciudad de México. El trámite es presencial, es la verdad de las cosas, pero a final de cuentas la autoridad hasta ahora ha aceptado este tipo de trámites y responde con la autorización correspondiente para que esos activos fijos sean excluidos de la base del Safe Harbor. Hay quienes ven esto como una medida para hacer una prevención del Safe Harbor, yo no lo veo así. A final de cuentas no es otra cosa más que avisarle a la autoridad, mira, esto lo utilicé parcialmente, necesito que me des el visto bueno de que estás de acuerdo en que lo voy a hacer en proporción, y para eso te vine yo mismo vine y te dije cuál era el activo fijo y cuál era el monto, a efectos de que tenga la autorización. Hasta ahora no me ha tocado ver algún caso en el que la autoridad no autorice este uso parcial. Incluso hay quien utiliza esta ficha de trámite para avisar de aquellos activos fijos que han sido obsoletos y que por consiguiente, por alguna razón o X, no se han regresado en el extranjero, pero que están dentro de las instalaciones todavía de la empresa maquiladora, donde dicen, sabes que estos activos fijos los identifiqué, son obsoletos, ya no forman parte del proceso productivo y te vengo a avisar de que no los voy a utilizar. Está bien, es una especie de que tienes como una especie de sustento jurídico de que la avisaste a la autoridad y te autorizó de que no los metieras en la base del Safe Harbor. En realidad para mí no es necesario en este tipo de casos que se haga, porque al final de cuentas el mismo procedimiento de la determinación de los activos fijos del residente en el extranjero te llega a un punto en el que te dice, divide el monto, divide el valor del activo fijo entre los meses de utilización y ese va a ser el valor del activo fijo que va a formar parte de la base. En este caso, pues, tan fácil, dividir entre 12 por 0 y el valor que se va es de 0, porque a final de cuentas tienes identificada la obsolencia. ¿Por qué? Porque esos activos fijos ahí están arrumbados. Hay quien dice, ¿sabes qué? Esta parte del aviso lo puedes hacer para efecto de tener un sustento jurídico de que le avisaste a la autoridad. ¿Qué pasaría con esos activos obsoletos que le comentaba? Se toma el 10% del valor mínimo o se excluye, tan fácil como decía, quien quiera un sustento jurídico puede usar la ficha de trámite para avisarle a la autoridad que son obsoletos y que no les va a considerar, o simple y sencillamente excluirlos en función de la misma regla del cálculo.
dividido entre 12 por meses de utilización, que sería 0, y el valor sería 0. ¿Cuál es el deber ser? En realidad, desde el punto de vista de comercio exterior, estos activos fijos ya no deberían de estar en el país, debieron haberse regresado, o en su defecto, hacer los arreglos necesarios desde el punto de vista aduanero para que a final de cuentas se cumpla con el cierre y ciclo de estos activos fijos y ya no tengamos la preocupación o la duda si se deben de incluir o se deben de excluir. Capacidad instalada y no utilizada. Es un tema muy importante que nos ha tocado a lo largo de los años en experiencia ver, sobre todo en épocas de crisis y en épocas de transiciones de empresas maquiladoras por el tipo de actividad o producto que manufacturaban. Podemos tener una empresa maquiladora con instalaciones muy importantes y con maquinaria que sirve y con maquinaria moderna, pero realmente el proceso productivo, los contratos que tiene la empresa maquiladora son tan pequeños que solamente se utiliza una parte de la capacidad instalada. Hasta ahora la autoridad no ha aceptado ninguno o no hay un aviso a la autoridad donde te pueda permitir que puedas utilizar de manera parcial y en consiguiente solamente te permita utilizar solamente como parte de los gastos una parte una parte de la renta, una parte de la luz que pagas, una parte de ciertos de gastos que corresponden a toda la instalación de la empresa maquiladora, en el sentido de que sabes que pues es que sí, realmente es la luz, es la renta de todo, es el mantenimiento de todo esto, pero en realidad la parte de la operación de maquila es un 25% de mis instalaciones. Todo lo demás es una capacidad instalada, pero que no estoy utilizando en el proceso de maquila. La verdad de las cosas es que hasta ahora la autoridad no acepta que puedas, aún y cuando tenga los estudios y le demuestres que tienes una capacidad instalada, pero no utilizada, para que de esa manera puedas de manera parcial determinar los costos y gastos para efectos de la base de costos y gastos en el caso del Safe Harbor y te diga está bien, considerado de manera en el porcentaje que te da este estudio de capacidad instalada no utilizada. ¿Qué sucede con actividades adicionales a maquila? Aquí es importante. Me ha tocado en la práctica que de repente llego y me encuentro, sobre todo en empresas que realizan actividades de Safe Harbor, y que de repente perdieron el radar en el hecho de los ingresos provenientes de la actividad productiva y de repente siguieron teniendo operaciones de compraventa en el mercado nacional, porque a final de cuentas son Safe Harbor, siempre lo venía haciendo, o tengo ingresos adicionales que corresponden a arrendamiento, pero no necesariamente con una casa matriz, sino que es con un tercero independiente, todo lo demás. Y a final de cuentas hacen un cálculo del Safe Harbor por todo. Error. Las reglas de Safe Harbor solamente aplican a la actividad de maquila. Si traen un ingreso productivo distinto a los ingresos que se consideran como ingresos productivos de la actividad de maquila, para efectos fiscales tienen que determinar dos resultados fiscales. Aun y cuando para efectos de presentación de la declaración anual la utilidad solo sea una, pero a efectos de sus papeles de trabajo tienen que traer una determinación por el resultado de la actividad 1 y otro resultado por la actividad de maquila. No es otra cosa más que su estado de resultados fiscales o conciliación, como ustedes lo manejen, tengan dos columnas que a final de cuentas se lleve, haga una columna total de las dos operaciones, pero que tienen que tener dos resultados fiscales diferentes por cada una de las actividades. Esta es una de las cosas que más comúnmente me he encontrado que se comete como un error dentro de las empresas que están bajo las reglas del Safe Harbor. Que las reglas del Safe Harbor se aplican para toda la operación y en realidad solamente cubre a la operación de maquila. Y ya para finalizar, ¿qué es lo que pasa con los costos y gastos? Tan sencillo. Son los costos y gastos incurridos en el proceso de maquilas y costos y gastos son conforme a la NIF. Si ustedes traían una provisión impresionante y para efecto los mandaron a gastos, esto es un costo y gasto para efectos de la NIF
y por consiguiente forma parte de la base de costos y gastos. Otro de los errores que se comete en el Safe Harbor es que relacionan costos y gastos con deducciones fiscales. Eso no es así. Son costos y gastos conforme a la NIF y solamente se restan las partidas inflacionarias como son, quita las deducciones contables, las depreciaciones contables, perdón, y sumas la depreciación fiscal. De ahí en fuera, no se suma ni se quita nada que tenga que ver con si es fiscal o no es fiscal. Si hay provisiones de gastos que se enviaron a resultados, son costos y gastos conforme al NIF y deben formar parte de la base de costos y gastos. Aquí nada tiene que ver con el hecho de que sean deducibles o no sean deducibles. Adicionalmente, te dice que debes de sumar los costos incurridos por el residente en el extranjero y que repercutan en la operación de maquila. Aquí muy rara vez he visto alguna empresa que su residente en el extranjero le diga, mira, estos son los gastos que incurrí por ti, para que los metas en la base de costos y gastos. Creo que lo más que me ha llegado a ver, y hace mucho tiempo que no lo veo, era lo que eran los sueldos y salarios de residentes del extranjero que iban y venían, y que correspondían a la parte que venían y laboraban en la empresa maquiladora mexicana. ¿Qué se excluyen de los costos y gastos? El costo de las mercancías, la depreciación contable, los efectos inflacionarios, los gastos financieros, los gastos en el extranjero que no cumplan requisitos fiscales y ciertos gastos extraordinarios. Y creo que me fui muy rápido, pero era lo que tenía que platicar con ustedes, pero eso es mucho mejor porque da pie a todas sus preguntas y respuestas que con gusto voy a responder. Agradecemos generalmente, Rafael, por compartir tu conocimiento con nosotros. La verdad es mucho, y son sobre todo cada vez como que se ve más complejo en el sentido de operarlo sin tecnología. O Es sea, correcto. cada vez digo, son demasiados temas que se están juntando y que las autoridades pues ya tienen la información desde la fuente, ¿sí? Desde la importación, desde un CFDI, en fin, ya se encuentra todo eso integrado. Entonces nada más de acomodarlo de tal forma que ya puede hacer una revisión pues mucho más fácil que antes, ¿verdad? Ya tienen el resultado por lo menos. Es correcto. Mira, has dicho algo muy importante. La tecnología nos alcanzó, y creo que muchos seguimos sin entender algo que ya llegó. Porque a final de cuentas la autoridad no está usando en su labor de fiscalización otra cosa más que lo que nosotros mismos le proporcionamos. Es la parte que falta a nosotros como contribuyentes hacer, es que la información que le proporcionemos a la autoridad sea la correcta, sea la adecuada, y eso nos implica inmiscuir nosotros en esas herramientas tecnológicas. ¿Para qué? Para que las herramientas tecnológicas no solamente sirvan para descargar, sino sirvan para realmente eficientar el flujo de la información, corregir lo que tengamos que corregir, y a final de cuentas que sean utilizadas por las personas que las deben de utilizar. Creo que estamos usando las herramientas tecnológicas simple y sencillamente para pasarle el trabajo feo a quien consideramos que es el de menor rango dentro del departamento de finanzas, pero a final de cuentas ese trabajo feo en realidad lo debería tener alguien que por lo menos tenga una supervisión o por lo menos sea el que tenga el conocimiento técnico, contable y fiscal para poder revisar si las herramientas tecnológicas nos están ayudando o no. Yo creo que las herramientas tecnológicas sí nos ayudan. Yo creo que estamos haciendo mal uso de ellas, como siempre hemos platicado contigo y siempre nos has apoyado con cuestiones novedosas tecnológicas, con el propósito precisamente de ir a la par de lo que está viendo la tecnología y de lo que está ya llegando por excelencia, para quedarse en realidad, y que la autoridad ya está utilizando con sus propias limitantes, porque al final de cuentas hay que verlo así, con sus propias limitantes, pero aún y cuando nosotros deberíamos de ir adelante, la autoridad va adelante de nosotros, porque seguimos inmiscuidos en el hecho de no querer dejar hacer lo que hemos venido haciendo en el pasado en la cuestión contable, porque no estamos haciendo esa conciliación con la tecnología.
Sí, y fíjate, ahorita que lo mencionas, antes de entrar ahorita a la sección de preguntas y respuestas, algo que vemos muy seguido, Rafael, es que, por ejemplo, dentro de las empresas, como que no están integradas muy bien todas las áreas muchas veces. Entonces, por ejemplo, tocas el tema de activos fijos, por un lado, el tema de la nómina, ¿sí? El tema de comercio exterior como tal, ¿verdad? Y son áreas que muchas veces no están integradas directamente hacia el contador o la contabilidad o las finanzas de la empresa. Y nos toca, por ejemplo, de repente en una revisión, una inspección, pues que anda buscando información de todos lados y que debería de ser algo que debería ser más fluido entre áreas dentro de la empresa, pero no lo vemos. Mira, ¿Perdón? es Sí. correcto. Mira, tú decir algo que pasa y ahorita me empecé a reír porque Ujú, cuando generalmente estamos haciendo la preparación, la revisión del CIJAO, lo que nosotros hacemos como asesores, mandamos un listado de información en la cuestión de activos fijos residentes en el extranjero, inventarios, mandamos el listado de información pues, a nuestro contacto en el área de finanzas, ¿no? Y ya el del área de finanzas pues hace lo que tengan que hacer, ya sea con el de comercio exterior o con o con su contraparte en el extranjero, y así como le llega la información al área de finanzas mexicanas para regresar, nos la regresan y nuestra respuesta es, oye, ¿revisaste lo que me enviaste? ujú. Dice, no, pues que no, así como me lo llegó, Ajá. ¿sabes qué? Pues no, pues revísalo porque lo que me mandaste no es lo correcto. Entonces, seguimos sin inmiscuirnos en el cumplimiento fiscal por el simple hecho de que no queremos entrar al conocimiento de lo que es. Entonces, les hablé de lo que viene en el Safe Harbor hacia futuro y que realmente va a pasar. La autoridad va a tener todos los elementos para determinar el Safe Harbor de una empresa maquiladora porque ahí ya los tiene. O sea, ya los tiene. Sí, exacto. Pero a final de cuentas va a llegar un momento en que la autoridad sabe que voy a empezar a desarrollar esto y lo voy a empezar a ver. Entonces, creemos que no va a llegar, esto ya llegó el iPhone 16 Pro Max que trae el chat GPT integrado, y así como ha avanzado la tecnología en cuestiones de celular, ha avanzado también en las cuestiones de cumplimiento fiscal y financiero, pero seguimos sin hacer una integración para hacer de estas herramientas tecnológicas de nuestra ayuda y no simplemente usarlas como yo tristemente a veces lo veo con muchas empresas, con muchos contribuyentes, que solamente se utilizan para timbrar CFDIs, para descargar CFDIs, cuando esa herramienta tecnológica tiene un montón de módulos Ujú. y que le pudieran sacar provecho para efectos del flujo de su información. Claro. Bueno, voy a traer ahorita unas preguntas y ahorita unos comentarios. Nos Gracias. preguntan, ¿solo puedo corregir CFDI de ingresos de 2024? ¿Podré corregir de años atrás? Mira, esa es una muy buena pregunta y te voy a decir lo que yo he visto en experiencia. Sí lo puedes hacer. Hasta ahora no, la autoridad no pasa nada, pero al final de cuentas corres el riesgo de corregir ejercicios de ejercicios anteriores. Si no haces de manera correcta la cancelación e indicas que corresponde al ejercicio anterior, lo que va a pasar es que vas a cancelar algo y al final de cuentas algo que querías corregir, que sabes que tenía 110 y quería quitar 10 del año anterior, que correspondía a ejercicios anteriores, y ahora voy a traer 120. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera correcta y adecuada. De acuerdo. Ok. ¿La reserva de inventarios entra en el cálculo del Safe Harbor? No, acuérdate que son inventarios propiedad del residente en el extranjero. No sé por qué traigas una reserva de inventario. Y si traes reserva de inventario, no deberías de traerlo porque al final de cuentas es una empresa maquiladora y la empresa maquiladora pues no debe traer inventarios. De acuerdo. Porque y si las maquiladoras también están obligadas a mandar el aviso de destrucción de inventarios al SAT, es decir, independientemente del escrito libre que mandan las maquilas a las autoridades de comercio exterior. No, te voy a decir por qué no, porque el inventario no es de tu propiedad. Ujú. Si hay algo que hacer con ese inventario, se tiene que hacer desde el punto de vista aduanero. Todo tiene que ser desde el punto de vista aduanero y de cumplimiento aduanero. Ya la parte de cumplimiento fiscal de la empresa maquiladora con la destrucción de un inventario no le corresponde porque al final de cuentas no es de su propiedad, pero sí tiene que hacer el cierre del ciclo desde el punto de vista aduanero. Muy bien. Eh, Fíjate que curiosamente hay muchas preguntas sobre activos fijos, como que es un tema recurrente. Digo, la semana pasada tuvimos un Sí, webinar también de activos fijos
y la verdad no nos dio tiempo de contestar todas las preguntas que salieron. Aquí hay una que dice, buenas tardes, en el 182 dice que se considera el cálculo de activos utilizados en la operación de maquila. Debemos incluir todos los activos de la maquila mexicana, tal como activos por derecho de uso de la NIF T5, que no son necesariamente para producir. Aquí te parto de la utilización, y es para lo que mismo te dice el 182, que sean utilizados en el proceso productivo. Si ¿Mm? esos activos fijos, ya con lo que me estás diciendo, no están siendo utilizados en el proceso productivo, se excluyen. Ok. Si tenemos un terreno en propiedad de la maquiladora que no se usa en el proceso de maquila, ¿podemos no considerarlo para el cálculo? Es un terreno baldío que no se está utilizando, sí se puede excluir, porque no forma parte del proceso productivo. Ok. Una duda, si tengo el Safe Harbor solo para aplicable para perdón. Ok, sí, es que está escrito medio extraño. Buenas tardes, yo tengo una duda, si el Safe Harbor solo es aplicable para las maquilas que tengan un tratado con México. ¿Eso es verdad? Es correcto. Las reglas de Safe Harbor son aquellas con las cuales México tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación. Ok. Entonces digo, los inventarios de activo fijo propiedad del extranjero deben tomarse de los libros de la sociedad extranjera. Entonces, aunque se tenga el valor factura, ¿pueden tomarse este valor factura? Si es la única herramienta que tienes para determinar Safe Harbor, yo lo vería como una opción. La regla es muy clara, es el saldo en libros americanos, pero si no tienes manera de obtener esta información, sería la información con la que pudieras tomar para efectos de determinar el safe harbor, que no es lo correcto. Ok. Ok, dice un ejemplo de cálculo de costos y gastos, por ejemplo. Costos y gastos, Ujú. no lo tengo aquí, pero se lo puedo poner en la presentación, pero realmente es muy sencillo, es lo que traes en estado de resultados con lo que les comenté en la presentación, que es excluido y que se sumó, y el saldo es por el 6.5, y ese es el valor de la utilidad fiscal mínima que se debiera declarar como costos y gastos. Ok, otra de activos, digo, yo sé que ya la habías comentado, pero la repito nada más para hacer un poquito más recurrente en este. Eh, Verás, permíteme, se me movió. Ok, los activos fijos utilizados en el proceso productivo, propiedad del extranjero, ejemplo, moldes, propiedades del cliente, entran en el cálculo de Safe Harbor. No, mira, incluso hay una regla y hay una disposición, un criterio normativo por parte del SAT donde te excluye los moldes, los dados, los trofeos y herramental como parte de los activos fijos que forman parte de lo que se debe considerar como maquinaria y equipo para efectos de la determinación del SEIHAC. Ok, otra también relacionada con los activos, porque creo que es un tema digo, recurrente. Hemos visto por ahí muchas dudas, ¿verdad? Dice, tengo maquinaria de propiedad del extranjero, pero esta no se ha instalado. Sí en contenedores por falta de espacio, ya se importó. ¿Juega para el cálculo? No, pero yo aquí, de manera de recomendación, aunque te digo que no es necesario, porque al final de cuentas es activo fijo, valor del activo entre los meses del ejercicio por meses de utilización, sería cero y te daría cero, pero yo, si el monto es importante, usaría la ficha de trámite para avisar a la autoridad que la razón del por qué no se va a incluir en la base del Safe Harbor esos activos fijos que todavía están en contenedores. Ok. ¿El ajuste en la declaración anual por Safe Harbor se debe timbrar o cómo se agrega la declaración anual para llegar a la utilidad fiscal? Se debe timbrar, es necesario timbrarlo porque es ingreso y te lo debe pagar tu casa matriz. Este, Y en la parte de la declaración anual, si no mal recuerdo, en la parte de ingresos sí viene una parte que dice ajustes de precios de transferencia. Entonces, en esa parte es donde tú tendrías que meterla o como deducción o como ingreso. Ok.
¿Cómo se disminuye los exentos de sueldos como una disminución adicional conforme al artículo primero del decreto del 26 de diciembre del 2003? Sí, para Safe Harbor el estímulo nunca funcionó. Incluso ahí mismo en el decreto te decía que no era aplicable. Ujú, Por una simple y sencilla razón. En el Safe Harbor declaras lo que tiene. una utilidad fiscal mínima, entonces ya está de más hacer el cálculo del 47 y del 53 y ver qué parte del decreto te aplicaría, porque a final de cuentas vas a declarar lo que te dé el Safe Harbor y todo se va a ajustar en función de eso, ya sea como un ingreso o como una deducción. Ok, dice una pregunta. Al final del ejercicio existen algunos costos que conocemos, pero no encontramos cómo pudiéramos registrarlos, como son costos y gastos. Uno de ellos son las vacaciones no pagadas y las primas de antigüedad que se van acumulando, que yo creo que son provisiones, ¿verdad? Son ¿Cómo se...? provisiones, Ajá. son provisiones, si ya están en resultados, acuérdate lo que dice la regla. La regla dice costos y gastos conforme a la NIF. Entonces son provisiones y si ya están en resultados, son gastos conforme a la NIF y por consiguiente forman parte de la base de costos y gastos. Bueno, es correcto facturar mes a mes sobre el markup de 6.5, aun y cuando sabemos que tenemos la utilidad que nos corresponde sería 6.9 sobre activos. Nos comentaron los asesores que estaba bien siempre que hagamos ajustes correspondientes durante el último mes o entrando el siguiente ejercicio. Le respondería yo a esta persona con una pregunta. ¿Qué dice tu contrato de servicios por maquila? Ujú. Tienes que facturar con dice tu contrato por servicios de maquila. Si tu contrato por servicios de maquila dice un porcentaje, tienes que facturar conforme a ese porcentaje, porque estás cumpliendo una parte contractual. Entonces, si la parte contractual te dice que vas a facturar la cantidad necesaria para cumplir con reglas de precios de transferencia, lo cual generalmente lo que dicen los contratos por servicios de maquila, está correcto que tú puedas establecer 6.5, pero hay que ser constantes, no decir, este mes me ocurrió 6.5, el siguiente voy a facturar 7, tú le mantente 6.5 y yo a la recomendación te diría por ahí de noviembre, diciembre, haz un estimado del Safe Harbor y factura en el mes de diciembre o de noviembre las cantidades necesarias extra para que el impacto del Safe Harbor, que siempre es importante a la hora de la declaración anual, te da una sorpresa, sea la menor cantidad posible y no tengas esa sorpresa con respecto a que tengas que mandar una facturota, ya sea como ingreso o como una deducción. Ok. ¿Cuál es la utilidad que se considera para el 6.5? Costos y gastos, ¿es antes de la disminución de la deducción adicional de los exentos o después? La deducción adicional de los exentos no aplica para un safe harbor. El propio decreto te lo menciona. Si te vas a la regla del decreto, te dice para qué, para quién iba destinado ese decreto. Ese decreto iba destinado para quienes estaban cumpliendo conforme a las reglas de la... Dice, ¿los no deducibles seguirán teniendo efecto en el Safe Harbor? En realidad, los no deducibles no tienen efecto en el safe harbor, porque a final de cuentas tú declaras la utilidad que te dan los dos cálculos. Yo en el Safe Harbor lo que siempre le comento a nuestros clientes, mira, enfócate en hacer bien el cálculo del Safe Harbor, porque si traes alguna partida no deducible dentro de tu renglón de costos y gastos, a final de cuentas ahí se va a matar. ¿Por qué? Porque vas a declarar conforme a tus cálculos de costos y gastos. Y a la hora de que terminas la base de costos y gastos, si en un momento dado te diera como utilidad mayor costos y gastos, es costos y gastos conforme a principios, y, y la otra es la determinación de la base de los activos fijos. Los costos y gastos conforme a principios, ¿qué significa? Que ahí va en la base de los no deducibles y en realidad el efecto de los no deducibles no tiene mucho que ver en la determinación de la declaración anual cuando se trata de un safe harbor. La última dice, ¿la utilidad fiscal de Safe Harbor es antes o después de la PTU? Después de PTU. Okay. ¿Alguna recomendación, Rafael? Digo, yo sé que has estado mencionando en ciertos temas, ciertas recomendaciones, pero algo general que tenga que sea importante para la gente que está escuchando, sobre todo porque
volviendo al tema de que muchas veces son islas dentro de las empresas donde manejan información y no se comparten entre sí y a fin de cuentas es un todo, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones, tú que tienes la experiencia, que te topas con empresas día a día, grandes, chicas, medianas, de todo tipo, de todas nacionalidades incluso? eh, Entiendo, digo, que cada vez más tenemos ese handicap contra las autoridades que ya tienen más información, pero ¿qué les dirías a las empresas? ¿Que se movieran más rápido? ¿O cuál Que sería? se anticipen a los hechos, se anticipen a los hechos, no dejen todo al final, no den por hecho que todo va a salir bien al final de cuentas siempre va a resultar algo, es revisar la información financiera, hay que revisarla mes con mes y sobre todo hay que entender la lógica de las operaciones. Hay que cuestionar lo que se tenga que cuestionar, incluso al corporativo, a los superiores. Hay que hacer todo de manera adecuada, de manera ética. Hay que buscar un acercamiento y un entendimiento del por qué estamos solicitando la información y sobre todo que tanto los departamentos de contabilidad como de comercio exterior hayan entendido del por qué es importante que la información que va a fluir entre los dos departamentos debe ser la más correcta, la más adecuada, la precisa, la que debe de ser, porque esto a final de cuentas se va a traducir en flujo de efectivo, porque hay un pago a la autoridad que tiene que ver con un impuesto y por consiguiente, entre más clara sea la información y más adecuada sea, va a ser importante que así sea. Perfecto. Pues digo, agradecerte nuevamente, Rafael. Está en tu contacto aquí en la pantalla. Se va a enviar la presentación. También pueden reproducir este webinar en nuestro canal de YouTube de Incomex TV. Y si tienen alguna pregunta adicional, con mucho gusto lo podemos canalizar directamente a Rafael para que se la pueda atender y puedan estar en contacto directamente con él también. Te agradezco mucho, Rafael. La verdad es un tema complejo. Es un tema que bien mencionas, cada vez se vuelve eh, más fácil para la autoridad detectar alguna diferencia dentro de las empresas y creo que sí tenemos que evolucionar como empresas, utilizar la tecnología, tener la comunicación y también algo que es importante es dentro de nuestros consultores buscar el mismo criterio. O sea, muchas veces en las distintas áreas de la empresa, ¿verdad? Porque es curioso que te contratan para hacer una revisión de nómina y luego tú los resultados se los entregas a otro consultor de otra firma que tiene un criterio distinto para otro un tema de comercio exterior o, o, Sí, o de seguridad social, ¿verdad? es correcto. Y ahorita que hablabas de recomendaciones, cuestionen los criterios a sus asesores, pero cuestionenles en función de cuando tengan dudas. El hecho de que el asesor llegue y diga soy experto en maquiladoras, realmente no se lo crean, o sea, no porque no lo sean, sino que simple y sencillamente no le crean todo, este, busquen también su propio criterio y vean las posibilidades y sobre todo para que la toma de decisiones sea lo mejor, lo que mejor convenga a la empresa dentro del margen de la ley. Entonces, muchas veces llegan asesores fiscales que dicen, ¿sabes qué? Es que lo más conservador es que hagas esto y esto te implica un pago de 3 millones. Cuando en realidad un criterio conservador te llevaría el pago de 1 millón de pesos nada más No. de impuestos. Entonces, realmente no le crean todos sus asesores, no estoy diciendo con eso desconfíen de ellos, pero también ustedes avancen en el conocimiento de las disposiciones fiscales. No den por hecho, pues ya me revisan el pago provisional, ya que sea bronca del despacho. No, ustedes también lo hagan. ¿Para qué? Para que también el asesor fiscal se esfuerce para dar un servicio de valor agregado y que a lo mejor algo que se hace mes con mes, pues ya el asesor fiscal llegue y diga, tú sabes que a esto no le saco nada, pues voy a empezar a revisarle otras cuestiones, que eso a su vez se va a traducir a ustedes como empresa, estar obteniendo servicios de valor por parte de sus prestadores de servicios, tanto del área fiscal como el área de auditoría y en el área de comercio exterior que reciban por parte de terceros. Es importante que no den por hecho las cosas y no se conformen con lo que están haciendo. También ustedes avancen en los conocimientos y algo que hablabas antes también de la intervención es de que usen la tecnología en su beneficio. Úsenla. Si la empresa está adquiriendo tecnología, úsenla, muévanle la herramienta y se van a dar cuenta que muchos de los procesos que ustedes hacen en Excel, y a lo mejor tienen una macro muy bonita en Excel, pero que si algo se les mueve la macro, pues ya la macro valió.
muchas veces a través de las herramientas tecnológicas que ya tienen, se van a sorprender del tipo de reportes o de cuestiones que pueden utilizarla y que les va a ahorrar muchísimo tiempo dentro de las actividades que ya hacen. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Rafael. La verdad que muy valiosa toda la información. Nuevamente vamos a compartir la presentación. Por ahí está también los contactos de Rafael, pues si quieren enviarle algún mensaje, algún correo o contactarlo también. Adelante, creo que es un tema que da para mucho. Hay muchas dudas. Y digo, obviamente cada empresa es distinta y va a caer en una situación distinta también. Y hay que analizarlo, ¿verdad? Hay que entender primero cuál es el Es problema y correcto. cómo se va a ir solucionando. Pues muchas Cada gracias. caso particular es diferente y no necesariamente es la misma solución ni la misma respuesta. Exacto. Muchas gracias, Rafael. Pues con esto damos por concluido nuestro webinar. No se olviden de que en el chat está el enlace donde pueden solicitar una demostración de lupa industrial y también mandar sus dudas en caso de que requieran algo adicional sobre esta presentación o alguno de los temas que hemos tocado. Gracias por su participación. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para futuros encuentros. En septiembre tenemos dos, el 19, identificación y prevención de la violencia, y el 25 de septiembre, expectativas económicas y el beneficio de las coberturas cambiarias. Y en octubre, el primero, empezamos con experiencias en auditorías y causales de cancelación de la CIVA. Y por último también, no olviden escuchar nuestro podcast de Radio Incomex. Estamos ya en la 5ª temporada y ayer lanzamos el nuevo episodio titulado El conocimiento no solo está en los libros, con la participación de la maestra Amalia Aguilar, directora de la Facultad de Comercio Internacional y Aduanas de la Universidad Xochicalco Campus Tijuana. No se los pierdan. De nuevo, muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Rafael. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.